Ya está. Muy bien. Estamos acá en estrenando. Primero de todo, van a perceber que estoy hablando en portuñol avanzado, porque en este programa muchas veces va a pasar eso, porque tenemos como interlocutores psicólogos de otros militantes, de liderazgos de otros países de América Latina. Es un programa que estamos llamando de Abrazo en Movimiento, es la estrella de la TV Núcleo Abrazo São Paulo. Y muy bien, es el primer programa. Y como el primera estrella, estamos un poco más nerviosos, no entendemos tanto las herramientas, pero así seguimos para ir aprendiendo a los pocos, ¿no? Y el más importante es lo que vamos a hablar. Más importante que vamos a conversar sobre el momento que vive América Latina, los retos de la psicología, cómo la psicología puede actuar de manera fuerte en ese momento, cuál es el análisis que la psicología puede hacer de qué está pasando, cuál es la posibilidad de la psicología latinoamericana, la psicología de nuestros países pueden hacer puentes para juntos se implicar en el enfrentamiento de los problemas, de los desafíos históricos que el minuto presente de la historia nos guarda, ¿no? Nos presenta. Y para el primero encuentro, llamé, invité, pensamos en Núcleo Abrazo, invitar un compañero que sigue por la primera vez que vi Ignacio fue un vídeo en México y hablaba de la psicología popular, no me acuerdo exactamente, de la psicología popular de la liberación, no sé, en una charla, porque encontré en YouTube una charla sobre psicología popular, que estaba ahí investigando sobre el tema. Después encontré nuevamente en São Paulo en un encuentro de la Abrapso, justamente nuestro encuentro nacional, pero no percibí que era la misma persona. Y después, buscando sobre el tema de la sauna sagrada de Temazcal, encontré con Ignacio, otra compañera, Julieta Paredes, desde ahí percibí que estábamos juntos haciendo cosas parecidas. Pensé en invitarlo para hablar en este momento en nuestra estrella de nuestro programa, hablar un poco de cómo van las cosas en Chile, de cómo van las cosas en América Latina desde su mirada, desde la psicología popular, desde la psicología crítica de la liberación latinoamericana. Muchas gracias, Ignacio, por su presencia acá. Bueno, Eh, ¿Cómo están las cosas ahí en Chile? ¿Cómo pasan? ¿Cómo te trata el mundo en este momento ahí en Chile? buenos días, Bruno. Ante todo, saludar ahí a las compañeras y compañeros de Abrapso. Un bello momento, como bien recordaste tú, acompañarlos en ese encuentro que recuerdo que por ahí de los más combativos y combativas estuvieron luchando por la dirección y ganaron, ¿no? Ganaron ahí la dirección de Abrapso. Que me parece que es una herramienta, no solo de los psicólogos, sino para los pueblos, que es muy potente. No, no hay algo parecido acá en Chile, en verdad. Así que saludar ahí a todas las compañeras y compañeros. Yo también voy a hablar en portuñol, la lengua nuestroamericana, como diría Martí, ¿verdad? Así que bien, eso, por aquí estamos entonces, listos para las preguntas. Sí, Ignacio es militante del movimiento de pobladores en lucha. Estábamos hablando, ya hablamos en otro momento, pero estábamos hablando ahora que para que nosotros en Brasil tengamos una idea, era algo parecido con MTST, pero él va a hablar un poquito más para que conozcamos un poco mejor eso, ¿no? Y también es doctor en psicología social y antropólogo. Y hay ahí en su red social la palabra antropoceno. No, antropoceno, no, ¿qué es Poético, antropoético? antropoético. Antropoético, Claro, claro, exacto. exacto. Antropoceno es otra cosa, pero No, antropoético. Y también puede hablar un poquito para nosotros lo que significa ser antropoético. claro. Entonces, Ignacio, por favor, hable un poquito de su trayectoria, de qué te traes aquí en ese momento, porque estamos ahí ahora hablando de psicología crítica latinoamericana, cómo ha llegado hasta aquí. Claro. Bueno, como bien señala,
Yo partí estudiando antropología, estudié en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenía un gran interés en las culturas ancestrales y en general en la vida de los pueblos. Entonces la antropología sigue siendo para mí una matriz muy importante. Y después con los años me fui acercando al tema de la psicología, que siempre tuve un interés en lo psíquico, en la subjetividad. Entonces estudié un magíster en psicología social y ahora ya terminé prácticamente el doctorado, estoy por entregar mi tesis de psicología, que es un estudio de psicología social del trabajo autogestionario justamente de un movimiento urbano popular, como bien dices tú, que se parece, ¿cierto?, al MTST acá en Chile, que es el movimiento de pobladoras y pobladores en lucha, del cual yo soy militante, que a su vez es parte de otras organizaciones y juntas, entre todas las organizaciones, tenemos nuestro propio partido político, que se llama Igualdad, y es interesante mencionarlo porque no se trata de un partido político en estricto rigor, sino de una herramienta partidaria de los movimientos sociales. Entonces ya no estamos en la época de que los movimientos son instrumentalizados por un partido, sino que más bien los movimientos tienen su propia herramienta para dar las luchas desde el Estado, pero también y fundamentalmente contra el Estado y sin el Estado. Sin el Estado en todo lo que es la autogestión, la autonomía de los territorios, las comunidades. Entonces, bueno, me fui acercando simultáneamente, como te decía, en la ciencia social, antropología, psicología, para poder entender un poco este mundo tan loco, ¿verdad? Y en ese camino me fui acercando a las luchas populares y descubrí que todas estas eran herramientas posibles de ser usadas para el bienestar de los pueblos, en particular el aspecto más aplicado de la psicología, pero que nosotros realizamos, ¿cierto? No es patologizante, es desclientelizante, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí más o menos te podría contar, ¿cierto?, sobre mí. Sí, muy bien. Estamos pasando ahora por un momento en América Latina muy específico, ¿no? Que es el Ujú. momento de pandemia de coronavirus. Pero en Chile en los últimos meses, en el último año, está pasando por un proceso muy fuerte, ¿no? De político, de levantamiento, no sé si se puede usar esa palabra, pero ¿y cómo ves cómo está eso en Chile? Podemos empezar un poco hablando de ese contexto mayor antes de Claro, llegarnos a los desafíos de pandemia. claro. Bueno, efectivamente, acá en Chile, el 18 de octubre del año pasado, nosotros por eso le llamamos el 18O a este gran evento que fue un levantamiento popular, como se tuvo unas revueltas, una serie de jornadas de protesta popular que se extendieron varios meses. eh, y, y eso producto del neoliberalismo colonial extremo que se vive en Chile, que es probablemente, como se ha dado en llamar, el laboratorio primero, ¿cierto?, del neoliberalismo, que se instaura en dictadura, pero que luego es reforzado por los gobiernos de la izquierda colonial, izquierda occidentalocéntrica, izquierda de arriba, como quieran llamarla, que de izquierda tiene poco. En verdad nosotros hablamos de las dos derechas, ¿eh? Son dos derechas que tienen que estar luchando contra ellas. Bueno, entonces, en ese contexto la gente se levanta, ¿cierto? No con un proyecto socialista de transformación de la civilización, sino porque ya la gente está cansada, ¿no? Del hambre, del frío, etcétera, pero también de tener que estar viendo cómo los ricos descaradamente hacen y deshacen lo que quieren, literalmente eh, a costa de la vida de los pueblos que aquí habitan en Chile, que hay que decirlo, aquí, digamos, en este territorio hay varios pueblos, ¿no? Esta idea de que hay una nación es una mentira. Aquí hay, igual que en muchos otros lugares, en Brasil mismo, una plurinacionalidad, que de hecho entonces se vio reflejada en este levantamiento fuertemente por el movimiento mapuche, pero no solamente. Entonces, este levantamiento tenía que ver con eso, ¿no? Y a su vez desató un proceso constituyente, ¿no? Digamos, en lo formal, en el trabajo de llegar a lograr transformar la constitución del país.
Sin embargo, en fin, las derechas aquí en Chile, las dos derechas son muy hábiles y a pesar de que no solo hubieron protestas, sino asambleas por todas partes, de que hubo unas marchas de más de 1 millón de personas solo en la capital, la derecha logró, con una terquedad impresionante, no mover nada, pero nada, cambiar nada del modelo. El modelo no se tocó, es decir, no hubo cambio en la situación de los trabajadores, no hubo cambio en los problemas de falta de moradía, no hubo cambio en la privatización de la salud, de la educación, del agua. Aquí, no sé si tú sabes, aquí hasta el agua está privatizada. Son las empresas las que hacen y deshacen con ella. Entonces hemos llegado a un nivel de mercantilización de la vida que verdaderamente no queda mucho más que mercantilizar. El aire podría ser a esta altura lo que va quedando. Entonces, bueno, hubo un fuerte movimiento, ¿no? Se habló de Chile despertó, era como la consigna, y efectivamente, o sea, en este país no había habido nada semejante en 40 y tantos años, ¿no? Sí, perdón, en 30 y tantos años, desde el golpe de Estado. Entonces, ha sido algo sin duda importante, pero la verdad de las cosas es que despertar es algo que uno requiere hacer todas las mañanas. Entonces, todavía nos faltan amaneceres. Estaba en su momento, antes de que llegara el coronavirus, el problema de cómo transformar toda esta fuerza social en una fuerza sociopolítica que lograra transformar el sistema, el modelo chileno. Y ahí todavía no hemos llegado. Ahora tenemos, por supuesto, la evidencia de que podemos confiar en nosotros mismos, de que no somos pocos, de que somos las grandes mayorías que estamos cansadas de esto, pero nos falta todavía. Y lo que aconteció justamente con el coronavirus es que vino a poner en paréntesis esto, vino a congelarlo, a paralizarlo, al menos en la superficie, porque por abajo está todo muy vivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el fondo el coronavirus, y ya hablaremos de eso, pero solo para señalarlo, ha acentuado las condiciones de opresión y explotación. Ahora hay más autoritarismo y han logrado encontrar nuevas formas de seguir lucrando a costa de la vida de las personas, las comunidades y los pueblos. Sí, y entonces, porque venimos, acompañamos aquí de Brasil los muchos movimientos, sí, lo que estaba diciendo, 1 millón de personas en la calle, muchos días, en muchos momentos, había como colegas que andaron por ahí y dijeron que todo estaba muy movimiento por todas las calles, cosas como dijeron acá, como poner fuego en las iglesias y cosas de ese tipo. También la arte como una cosa muy fuerte, muy presente, las estrategias, digamos, estrategias, no sé si nuevas es mejor palabra, pero estrategias que no se utilizan normalmente en movimientos de la izquierda tradicional o algo así. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo fue en ese momento esa organización de Chile, de la sociedad civil más que todo, que no estaba ligado a partido? ¿Cómo se pasó? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue de manera, claro, de manera rápida? ¿Cómo podría decir eso? Claro, claro, mira, eh, yo pienso que la civilización moderna, colonial, capitalista, patriarcal, tiene dos grandes dinámicas que la hacen andar. Una que es la sistémica, y esa es la dinámica de la intervención. Y siempre son los de arriba que intervienen a los de abajo, los del centro económico mundial a la periferia mundial, etcétera, etcétera. Y nunca son, por supuesto, los de abajo los que intervienen a los de arriba, etcétera. Eh, y la otra dinámica es la dinámica antisistémica, que justamente se basa no en la intervención, sino en la autogestión, ¿verdad? Es decir, en los procesos de autogobierno desde lo local, con dinámicas cooperativas, solidarias, etc. Entonces, la historia de esta modernidad es una historia zigzagueante en que se va expandiendo de pronto la autogestión cuando los poderosos, los ricos no están necesitando apagarla, pero en cualquier momento vienen y la comprimen, ¿cierto? La reducen. Entonces, la historia de la expansión y contracción de la autogestión y de la intervención. Y entonces, lo que aquí hemos visto en Chile es justamente un nuevo proceso de expansión de la autogestión. Entonces, la prensa hablaba todo el tiempo de los incendios, de las barricadas, etcétera, como siempre ha sido la prensa del sistema,
pero poco y nada se hablaba de la enorme cantidad de asambleas que se dieron, de cabildos populares, ¿no? De todo tipo de dinámicas autogestionarias, ollas comunes, que son estas panelas, ¿cierto? Comunes donde a gente come, eventos culturales, todo autogestionado, hecho cooperativamente, solidariamente, sin fines de lucro. Entonces hubo una emergencia enorme por todo el territorio chileno, o sea, por todo el territorio, ya no sé cómo decir, el territorio plurinacional, como decíamos, más bien, ¿cierto? eh, en que va surgiendo esta dinámica asamblearia, incluso en sectores que usualmente no lo hacían, porque esto es algo que nunca dejó de hacer y siempre ha hecho el pueblo, los sectores populares, pero ahora las clases populares, perdón, las clases medias empezaron a integrarse también, y entonces hay una expansión que ha resultado, por supuesto, también transformando las subjetividades, ¿no? Es decir, una mirada psicológica, muy interesante ver eso, pero va junto con la praxis, ¿no? Es decir, la praxis transforma la subjetividad la praxis en un proceso que es ascendente, que se va complejizando, y como te decía, sin embargo, para llevar a un nuevo nivel, a un nuevo patamar aquello, se necesita justamente poder organizarse, los distintos movimientos, las distintas asambleas territoriales, comunidades, en un movimiento mayor, que tenga dimensiones políticas, no conducción partidaria. La conducción siempre tiene que ser comunitaria, territorial, local, pero tiene que tener herramientas políticas para desalojar el Estado, para poder disolver ese poder en un poder popular constituyente. Entonces eso es lo que hemos estado presenciando, la regeneración del tejido social y el poder popular constituyente en Chile. Y tú has hablado de la dimensión subjetiva, y me acuerdo también en una vez que me ha pasado como si fuera un análisis psicosocial de este momento de Chile, lembrando que Chile en 1973 tuvo el golpe del Pinochet, hablando con las personas un poco más viejas que nosotros, que estaban atentas a ese momento, me decían que Chile era una experiencia del socialismo democrático que inspiraba a todos, que era una cosa muy hermosa, que tenía eso de la atmósfera de la liberación muy fuerte, de la arte, de la liberación de los pueblos, que estaba esto muy fuerte, y que el golpe de Pinochet vino a golpear esto profundamente, y que me parece que eso tiene una fuerza muy grande en la dimensión subjetiva del pueblo chileno, ¿no? Claro. Que en últimos tiempos, con ese levantamiento que estoy hablando, ¿cómo pasa eso? En contexto de este levantamiento de Chile, ¿cómo pasa eso de la dimensión psicosocial, pensando en esta memoria de 40 años, 50 años desde la dictadura, del gobierno socialista democrático de nuestro querido Salvador Allende? ¿Cómo ves eso desde una mirada psicosocial? Claro. Bueno, a decir verdad, incluso yo diría aún más atrás, ¿ah? En el sentido de que podemos llegar a la memoria ancestral. Nunca se ha perdido la memoria ancestral de los pueblos, subsiste en el imaginario, ¿cierto? Utópico, esta idea de que todavía hay alguna memoria colectiva sobre esa época anterior a la modernidad, donde justamente la dinámica comunitaria, la dinámica asociativa, cooperativa, tenía enormemente mayor fuerza. Entonces yo te diría que incluso eso está en este presente, ¿eh? Y por eso que no es trivial, como te decía, que se haya visto tan fuerte en la presencia, por ejemplo, en el imaginario de las banderas mapuche, las banderas andinas, que surgieron por todas partes. Y sin duda también está en la memoria de lo que fue la unidad popular, ¿no? Que más allá específicamente de solo el gobierno de Salvador Allende, significó de hecho, como te decía, esa es otra de las épocas en que en Chile se expanden los procesos autogestionarios, ¿no? Entonces, de hecho, se expandieron tanto que empezaron a rebasar al gobierno de Allende, es decir, el pueblo estaba lleno de entusiasmo, de confianza en sí mismo, y empezó a estirar la cuerda, a estirarla cada vez más allá, recuperando fábricas, ¿cierto?, que eran capitalistas y transformándolas en cooperativas, etc.
Entonces, en ese momento de la historia no solo es memoria, sino que todavía hay muchos protagonistas más ancianos, ¿cierto? Beliños, que ainda recuerdan eh, todo eso. Entonces, eh, hay una, hay una base muy potente que parecía que se hubiera perdido, o sea, porque después de 30 años donde, ¿cómo se llama? El neoliberalismo no tuvo realmente oposición ninguna, parecía que ni siquiera memoria quedaba, pero sí quedó, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas de la psicología. La memoria, ¿verdad? Es algo que está y va a seguir estando hasta el día que nos acabemos. Entonces, ahí algo parecido está pasando ahora respecto a, al 18 de octubre pasado, al 18, en el sentido de que ahora estamos en esta cosa de las cuarentenas, toque de queda, todas las medidas arbitrarias y autoritarias que está imponiendo el Estado, pero por debajo está todo bullendo y además contamos con la memoria de lo que nosotros hicimos recientemente, ¿no? Porque si nos hubiera pillado esta pandemia sin haber tenido el 18 de octubre, estaríamos peor, en una desolación, en una justamente desesperanza mayor, como pueblo me refiero, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos muy fresca la memoria de que, se puede, podemos cambiar nuestra forma de relacionarnos, podemos juntarnos y golpear la mesa, ¿cierto?, de la política nacional para transformarla, aunque no lo hayamos logrado hacer todavía, pero que están las condiciones. Entonces, aquí así como se expande la intervención y se expande la autogestión o se contraen, se expande la confianza en sí mismo, la memoria, y también se expande el olvido y se expande el miedo, que es el elemento central de la guerra psicológica que están haciendo las clases privilegiadas en Chile y en el mundo completo, ¿cierto? Ahora hay una burguesía global que se junta, ¿cierto?, en el Foro Económico de Davos o en estos otros lugares para planear realmente un nuevo orden global que en mi opinión va a tener lo peor del capitalismo, si es que resulta en favor de ellos, pero ya ni siquiera va a ser capitalismo, porque el capitalismo requería en alguna medida políticamente al liberalismo, las justificaciones, que esto alcanza para todos. Ahora no, estamos en una fase donde ya no importa si no alcanza para todos, no nos importa justificarnos, total, tenemos el poder de matarlos, prácticamente es lo que nos dicen, ¿no? Y entonces en Chile estamos viendo eso. Muy posiblemente, así como se dijo, apareció en las redes, ¿cierto?, que en Chile nació el neoliberalismo y en Chile va a morir, efectivamente era un golpe duro para la élite. Terminar, era el lugar donde todavía resistía la idea de que no, si el neoliberalismo sirve y qué sé yo, que era falsa. Cualquiera que haya vivido en Chile todos estos años sabía que nunca fue así, que jamás fue un oasis capitalista ni nada por el estilo. Entonces, pero ahora están seguramente tratando todas las élites mundiales de reforzar a Piñera y su mal gobierno. Es decir, aquí ni siquiera estamos hablando de políticas instauradas propiamente por ellos. Aquí claramente está la mano de los poderes mundiales, ¿cierto? Diciendo cómo se tiene que actuar, etcétera, etcétera. Fuertemente, sin duda, Estados Unidos. Entonces, entre locos, o más bien, no, perdón, locos no, los locos son mucho más sanos, entre psicópatas como Trump y Piñera se entienden, ¿verdad? Entonces ahí hay una correa de transmisión. Pero además de todo, incluso el mal gobierno en Chile es torpe, hacen las cosas mal, incluso, o sea, es increíble, una mezcla de ser despiadado y negligente. ¿Mm? Y lo puede ver uno ahora en el proceso del COVID, de esta pandemia, ha ido apareciendo increíbles políticas, ¿no? Por ejemplo, en vez de hacer una cuarentena total, solo aíslan a las comunas más ricas, ¿no? Fanon estaría revolcándose en su tumba, ¿cierto? Fanon que nos hablaba de la zona del ser y la zona del no ser, de la zona de los privilegiados y los condenados de la tierra. Ahora, yo te diría en términos mundiales, pero en específico en Chile, eso se ve con una claridad tremenda. Cómo han puesto la frontera, es decir, ya la frontera no está entre los países, la frontera no es campo-ciudad, la frontera es descaradamente entre pobres y ricos, ¿no? Y entre blancos y negros e indígenas, y entre hombres heterosexuales y distintas identidades, etcétera. Es decir, estamos viendo, por una parte,
el reforzamiento de la mercantilización, de la colonización y de la patriarcalización, y por otro lado estamos viendo el resurgir de la despatriarcalización, de la descolonización y de la desmercantilización. Entonces, efectivamente estamos en un momento de crisis civilizacional. Esta civilización que conocemos se está bifurcando, se está destruyendo, ¿cierto? Al menos en dos caminos que pueden ramificarse en varios otros. Y como bien decías tú antes que estábamos conversando, ¿cierto? Ya nos lo habían dicho esto hace mucho rato, ¿sí? Los analistas de sistemas Mundo, por ejemplo, hablaban desde la década del 70 de que estábamos en la crisis estructural de este sistema mundial, y en esa época era, para todos eso eran locuras, ¿cierto? Solamente, pero ahora como que no, como que ahora la gente en general, la gran mayoría, hasta los políticos, incluso los grandes ricos, se dan cuenta de que era cierto, estamos en la crisis terminal de esta civilización. Entonces ahora estamos en un plan de lucha global descarnada, en la cual por supuesto ellos tienen los grandes poderes económicos, políticos, militares sobre todo, pero nosotros tenemos justamente, nos tenemos a nosotras y nosotros mismos, nos tenemos a los pueblos, tenemos la autogestión, tenemos de nuestro lado, ¿cierto?, la memoria, de alguna manera todas las abuelas, todos los abuelos, desde los tiempos ancestrales, viven con nosotros, viven en esas prácticas comunitarias, ancestrales, y tenemos un otro poder, que no te voy a decir que es mayor o no, yo no pienso de que la victoria está al final del túnel, no, este mundo va a ser lo que logremos hacer de él, y para eso vamos a necesitar realmente dar lo mejor de nosotros. Se vienen tiempos muy duros, ya los estamos viviendo, ¿no? Y en una sincronía nunca antes vista. Entonces, quizás ahí hay otro elemento a nuestro favor, que también tenemos una unidad mundial de los pueblos, que ojalá termine convirtiéndose en algo así como en un Bandung 2.0, ¿no? Esta gran conferencia de los pueblos que hubo en el siglo XX. ¿Y cómo tú ves específicamente el papel de la psicología en eso, ¿no? Estábamos hablando antes de Martín Baró, fue uno de los grandes teóricos de Latinoamérica que habló un poco de eso, poco no habló mucho de eso. Estábamos diciendo, y tú utilizó la palabra guerra psicológica, y también la memoria ancestral, mas también la memoria del miedo, la memoria no del fatalismo, como también presenta el don Ignacio o Martín Baró. ¿Cómo ves cuál es el papel de la psicología en ese momento? ¿Cuál es el lugar específico de la actuación del psicólogo en este momento ¿cómo decir? Tan agonístico, como diría Mariátegui, que estamos viviendo? Claro, tal cual, es agonístico. Bueno, justamente porque es agonístico, yo pienso que lo primero, lo primerísimo, ¿m?, es entender que se trata ante todo de personas, incluso antes que de psicólogos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la psicología? Depende de qué van a hacer las personas que hacen psicología, ¿no? Y es importante esto, ¿por qué? Porque necesitamos deconstruir también la disciplina, ¿no? Es decir, para empezar, esta idea de las disciplinas es una idea que surge apenas hace 100 años, 120 años, etcétera, que se consolida como tal y que corresponde a una visión del mundo occidental, patriarcal, capitalista, moderna, que separa el mundo en lo social, lo político, lo económico, y donde lo psicológico incluso es como un subcampo ahí de lo social y lo cultural también. Entonces, la psicología ha sido, durante la mayor parte de su existencia y de la forma más amplia, una herramienta del sistema, una herramienta justamente de intervención, ¿no? Entonces, recordando a Martín Baró y a todos los psicólogos y psicólogas críticas, ¿verdad?, que han liberado la psicología para hacer una psicología de la liberación. Entonces, esto sigue siendo muy importante y más actual que nunca. Dicho eso, por supuesto que hay un montón de herramientas que la psicología y las personas, psicólogos, psicólogas, tienen para ofrecer en esta coyuntura, ¿no? Pero hay que ser muy, muy, muy cuidadosos en hacer una deconstrucción epistemológica y metodológica del uso de esas herramientas, ¿cierto? Que no resulte patologizante,
que no resulte medicalizante, que no resulte clientelizante, sino vamos por el contrario, a reforzar la dinámica interventiva del sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros, en el movimiento de pobladoras y pobladores en lucha, tenemos varias cooperativas y unidades autogestionarias que trabajan en salud, en educación, y una de las de salud comunitaria es nuestra escuela psicosocial, que se llama justamente Martín Baró en honor a Martín Baró, pero que no hace psicología social de la liberación, en el sentido de que la psicología social de la liberación es una psicología de la academia, al servicio de los pueblos, que duda cabe, pero no es la psicología popular, ¿cierto? Y cabe esa distinción. Entonces, el trabajo nuestro como psicólogos sociales, psicólogos políticos y científicos sociales en general, dentro de nuestra escuela, ha sido primero sistematizar todas las experiencias psicosociales, todas las herramientas psicológicas que hay en esta psicología popular de nuestro movimiento, que por supuesto no solo son de él, son, como te digo, de todos los movimientos antisistémicos y de todas las comunidades ancestrales que se van acumulando en la memoria. Pero digamos que así como los zapatistas tienen una particular psicología popular, los pobladores de Chile y pobladoras también la tienen. Entonces, ahora no me refiero simplemente a la psicología popular como la sabiduría popular en genérico, sino de que se trata de la psicología popular, de los saberes y las prácticas de comunidades organizadas, de movimientos. Es decir, aquí no es simplemente el pueblo, no, son pueblos que se han juntado, que tienen conciencia de sí y para sí, ¿no? Entonces, como pueblo en lucha. Entonces, ahí hay una riqueza enorme, enorme. Y ya estamos ahí, entonces, en un otro nivel. Ya no estamos en el nivel de la psicología de la liberación, sino de que estamos en el nivel de acompañar, y como diría Boaventura de Sousa Santos, no de vanguardia, sino de retaguardia de la psicología popular de los pueblos. O sea, ahí yo creo que hay un rol muy importante que puede jugar la psicología social, política, incluso la clínica, pero poniéndose en ese contexto, ya disolviendo el experto, disolviéndolo lo más posible, entendiendo que en el fondo los procesos terapéuticos son no son procesos médicos, ¿eh? Aunque uno dé sus luchas sociales en el campo de la salud pública, en el fondo se trata de procesos de transformación en la convivencia, procesos educativos que tienen consecuencias terapéuticas, ya sea en lo individual, en lo colectivo, etc. Entonces nosotros hemos ido haciendo una mezcla de trabajos en el espacio terapéutico, en el espacio educativo, en el espacio investigativo, que nos parece muy importante, y así tú viste, te mandé un par de libros ahí en el cual hemos ido sistematizando esta psicología popular de la liberación del MPL, donde el primer trabajo ha sido un poco ir devolviendo al movimiento aquello. Y la otra rama de aquello tiene que ir, como señalabas tú, también el tema de la espiritualidad, de cómo trabajamos una salud comunitaria integral. Y en ese sentido, el temazcal, el baño de vapor indígena, para nosotros se ha convertido en una herramienta muy potente de salud integral y de educación popular, donde la espiritualidad, digamos, aflora naturalmente. No es un tema religioso, no es un tema de las creencias. Tú puedes creer o no. En nuestro movimiento hay compañeros así materialistas, ateos, revolucionarios, qué sé yo, que no creen en nada, pero que participan encantados, porque se dan cuenta que la espiritualidad tiene que ver con sentirse parte de algo mayor. Ese algo mayor puede ser la familia, puede ser la comunidad, puede ser Latinoamérica, ¿verdad? Puede ser el sur global, puede ser el mundo. Entonces, de hecho, en ese sentido, la espiritualidad también es un elemento fundamental y una herramienta que no podemos dejar de lado en estos oscuros tiempos. Entonces ahí se va juntando un poco todo, en el papel de la psicología con el papel de las ciencias sociales, con el papel de la espiritualidad, con el papel de las luchas antisistémicas, etcétera, etcétera. Me parece que está diciendo ahí de una mirada más que todo de una episteme política latinoamericana, ¿no? Aún ayer hablaban de Mariátegui, ese autor que a mí me gusta mucho, que ya hablaba en el alvorecer del siglo XX sobre las disputas entre una espiritualidad institucional, que incluso ele va a hacer una relación directa con el fascismo,
con una espiritualidad libertaria de la revolución social, ¿no? Que no está ligada exactamente a ninguna institución, pero al mito social de la liberación de los pueblos, de la revolución social, el término que Mariátegui utilizaba más, ¿no? Entonces, me parece que ese tema de una... Y este tipo de disputa, o que Mariátegui incluso llamaba de dos almas, que habitan en nosotros, en la sociedad, como se habitan dos almas, una alma colonizante, una alma descolonizada, un poco como la doble conciencia de no solamente del sujeto, pero de los pueblos, de las comunidades, de las instituciones, de la realidad social latinoamericana. Y ahí me parece que el tema, como está diciendo, tanto de la organización de los pueblos como de la memoria ancestral, donde la espiritualidad juega un papel muy fundamental, es muy fuerte, ¿no? Entonces, si puede hablar un poco mejor más de cómo opera eso en el Temazcal. ¿Qué es el Temazcal? Para que las personas entiendan mejor lo que es el Temazcal y cómo trabajan eso simbólicamente, psicosocialmente, prácticamente, dónde pasa, cómo es. Perfecto. Así se puede explicar un poco, claro, Claro, de manera sintética, pero para que nosotros conozcamos. muy bien. Bueno, para empezar hay que señalar que el baño de vapor en general, no solo el temazcal, el baño de vapor es una herramienta ancestral, mundial. Hay baños de vapor, ¿cierto? Por supuesto, lo hubo en Roma, pero lo hubo en Finlandia, lo hubo en Japón, en fin, en tantos lugares, no solamente en nuestra América. Y acá fue, ¿cierto?, una herramienta de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de América, que tenía dimensiones rituales, dimensiones terapéuticas y dimensiones también místicas y educativas, ¿no? Es decir, era un espacio de aprendizaje también. Hasta el día de hoy subsiste en América, sobre todo, digamos, al menos hasta comienzo del siglo XX, en el mundo campesino. ¿Sí? Los campesinos todavía en lugares de México hoy en día donde no hay agua, en vez de ducha, en vez de estar ahí duchándose en el baño, en el bañadero, usan el temazcal. Sudan y después echan agua encima, ¿cierto? Y se limpian. Después, claro, en el siglo XX hubo un renacimiento con un renacimiento mestizo de recuperación del temazcal en dimensiones más místicas, digamos, y también terapéuticas. Entonces, nunca murió. Ahora, es muy fuerte el temazcal en lo que es Norteamérica, ¿cierto? Tanto en los pueblos originarios de Estados Unidos como de México y de Centroamérica, también Guatemala, etcétera. Y por ahí hay indicios de que más hacia el sur también existieron, pero eso no es tan fácil saberlo. Probablemente existieron, yo pienso que sí, ¿no? Es decir, son cosas muy simples, justamente trabaja con los cuatro elementos, ¿no? Es decir, se hace una gran fogata, el fuego que está ahí, el abuelo fuego, como se le dice, donde se calientan piedras volcánicas hasta que están al rojo vivo. Ya tenemos entonces el fuego, la tierra, y adentro se ocupa ya sea agua o un chá de hierbas, un té de hierbas medicinales que se va virtiendo sobre las rocas medicinales y entonces en esa relación surge el vapor. ¿Ya? Entonces tienes el fuego, la tierra, el agua y el aire juntos. Entonces, en esa dinámica, la estructura física de esto es como una cúpula, ¿no? Como un iglú, qué sé yo, pero que se hace de distintos materiales y al medio tienes un pequeño buraco, un agujero, donde vos va depositando de a poco las distintas piedras, ¿no? Entonces primero pueden ser 7, 8 o 13, qué sé yo. Se cierra la cúpula y comienza la primera parte de la ceremonia. En general la ceremonia se divide en 4 partes, que se le llama puerta porque se abre y se cierra la puerta. Entonces cada una tiene distintos temas míticos, ¿no? Tradicionalmente, pero no solo, está, ¿cierto?, la puerta justamente de la tierra, la puerta del agua, la puerta del aire y la puerta del fuego. Distintos temazcales tienen distintas estructuras narrativas mitológicas. Nosotros lo que hemos hecho es que justamente como no se trataba de hacer una intervención y venir y decirle al movimiento, mira, nosotros hacemos este temazcal, queremos hacerlo en el movimiento, sino que tenía que ser autogestionariamente, lo que hicimos fue deconstruir la estructura mitológico, narrativa y ritual del temazcal y reconstruirla juntos, comunitaria, autogestionariamente, de una manera que hiciera sentido a la cosmovisión popular chilena, ¿cierto? Específicamente del MPL, ¿no? Del movimiento nuestro. Entonces,
a cada una de las puertas conservamos la tierra, el agua y el aire y el fuego, pero le agregamos, la puerta de la tierra es la puerta de la autogestión también. La puerta del agua es la puerta de las luchas de liberación. La siguiente puerta es la puerta del aire y de la educación popular. Y la cuarta puerta es la puerta del fuego y también la puerta del buen vivir, de la vida digna. Entonces, ahí vamos desplegando los temas de una manera que inevitablemente es al mismo tiempo política y espiritual. Entonces nosotros tenemos una consigna que es reespiritualizar la política y repolitizar la espiritualidad. Y de hecho decimos porque pensamos que así era en un comienzo, y que la modernidad colonial lo que hizo fue separar lo político de lo espiritual, y en fin, de lo social, lo económico, todo aquí. Entonces, adentro las personas, nosotros tenemos muchas pocas reglas, no es un temazcal tradicional para nada. Entonces, las reglas están para nosotros al servicio de las personas y no al revés, como a veces pasa en otros temazcales, donde hay que decirlo también, hay personas que ocupan la herramienta para fines incluso de lucro, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen jerarquías, que está este mestre que es el más poderoso y sagrado y los demás son personas, no, acá somos todos iguales, acá de hecho lo que hay no son maestros, sino son compañeros, somos todos compañeros de lucha. A lo más, por supuesto, hay la figura del el guía de la ceremonia, pero ese es un rol que se cumple y nada más. Y de hecho, con el tiempo lo que pasó es que hubo otros compañeros que se interesaron y entonces surgió una asamblea de temazcaleros. Ahora hay temazcaleros, ¿cierto? Que somos todos militantes del movimiento, y hay una familia temazcalera que son las gentes, las personas que nos visitan frecuentemente. Entonces adentro no se conversa solamente no solamente se reza, se canta, por supuesto, se reza también en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No es un rezo en específico, sino que entendemos el rezo como una conversación, como expresar un sentipensamiento, ¿no? Y lo que ha ido pasando es que como las personas hablan de sus realidades, hablan de las realidades de las luchas sociales, entonces de pronto alguien dice, Madre Tierra, te pedimos para que mañana nos acompañes en la lucha que vamos a dar contra el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Entonces, es una cosa muy interesante donde la belleza de eso no está en la palabra del maestro que corre la ceremonia, sino en la experiencia de vivir lo que es una ceremonia que ha sido reapropiada genuinamente por las personas. Entonces aquí nosotros no tenemos la pretensión de que hay un linaje ancestral, que nosotros somos parte, no, nosotros somos pobladores, somos militantes, que estamos, como se llama, reencontrándonos con nosotros mismos, con nuestros corazones, con la comunidad organizada y en lucha, y con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Que de alguna manera incluye, por supuesto, a todos no solo los seres vivos, sino los seres muertos, a todos esos espíritus, esas abuelas, abuelos que viven en nuestra memoria, en nuestro cuerpo. Ignacio, ahora ya para irnos pensando en terminar nuestra charla, me parece que es interesante. Tú has hablado de Bandung, este encuentro que ha ocurrido en la India, ¿no? ¿Dónde fue? En 1947, pasó no me acuerdo exactamente dónde fue ahora, pero este encuentro de los países que después Dalí le llamaron los países del tercer mundo, y también ahí el movimiento en documento de Bandung se ve mucho la palabra descolonización, todo eso como ha empezado o se sumado a la fuerza del movimiento de descolonización de los países de África, de las naciones, de los territorios africanos, y cómo está ahí imbricado a la idea de la epistemología del sur o de la relación del sur global unidos y todo. Entonces me parece que si tú hablas de memoria ancestral en caso de los pueblos originarios de Centroamérica, de México, de Norteamérica, podemos muy bien hablar también de los pueblos originarios de acá, de los povos vindos de la diáspora africana y todo eso muy fuerte, muy presente en nuestras tierras latinoamericanas. Me parece también que estamos hablando de la posibilidad de hacer puentes con la memoria ancestral o con la memoria. No sé ni si la palabra ancestral tal vez también no sea la mejor para decir de esta memoria histórica, de esta memoria de los pueblos de manera general, ¿no? Hay una psicología, entre comillas, budista, indiana,
australiana, de los pueblos originarios de la Oceanía, de todo el mundo asiático, y la verdad, de la mayoría absoluta de los pueblos, de los pueblos que ocuparon el territorio europeo. Me parece interesante que tú señala que es como un momento donde los pueblos de la tierra puedan de alguna manera crear una contrafuerza, una fuerza antisistémica y tenga como estructura, como fundamento este diálogo, esta construcción de distintos saberes, ¿no? Entonces, no estamos, talvez no estemos hablando solamente de una espiritualidad latinoamericana Claro, politizada, pero estamos hablando de un diálogo un poco mayor. Isso claro. me hace pensar nessa questão del futuro possível, não? Quais são os futuros possíveis para o mundo do ponto de vista de uma construção epistêmica, política, de la praxis, que seja baseada em estes distintos saberes, criando uma ética de la transformação, de la superação de los desafíos, ¿no? De la opresión, de la explotación de manera general. ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo ves que es posible construir una psicología a partir de estos saberes? ¿Cómo entiende que eso pueda operar desde la psicología? A construcción de esta gran organización, digamos así, de un otro mundo, como dice mucho por ahí, de otras formas de enfrentar la hidra capitalista, este pensamiento, esta psicología descolonizada desde abajo, una psicología popular. ¿Cómo ves el futuro posible que se coloca? Ya ha dicho algo sobre eso, pero si se puede decir un poco mejor, ¿cómo imagina lo futuro posible para nuestros pueblos Claro, desde bueno, la psicología? es, solamente son, puedo hacer, digamos, juegos prospectivos, ¿verdad? Y yo no soy ni profeta ni, ni predictor, pero claramente el futuro se va prefigurando en el presente. Y en este presente vemos una serie de cuestiones eh, muy sorprendentes, por supuesto, y que también son caóticas, pero por eso que yo insisto, es tan importante la mirada histórica, ¿verdad? Es decir, mientras más atrás nos ponemos, más campo de visión tenemos para ver el presente, de tal manera de poder entender, imaginar el futuro, ¿no? Entonces, pienso que de hecho esto que falábamos al respecto de la psicología popular eh, es fundamental. Y como bien dices tú, no se trata de la psicología popular solo ancestral en el sentido de los pueblos originarios, sino o en cierto sentido sí, pero entendiendo que todos los pueblos son originarios desde una perspectiva histórica de muy larga duración, con el origen del humano, venimos de África. Ese nivel de memoria que incluso podría uno hablar incluso de una profundidad tal de memoria histórica, ¿no? Y que está presente, porque las cosas más simples del humano, como el disfrutar compartir, el disfrutar colaborar, el disfrutar co-inspirarnos juntos, ¿cierto? Son elementos así de antiguos, de África y incluso de antes, ¿no? En el proceso de humanización. Entonces, esto me parece clave, ¿no? Y justamente eso nos permite un trasfondo para la construcción de estos diálogos multiversales, diálogos pluriversales, ¿no? Que hablan los pensadores decoloniales, las pensadoras decoloniales, ¿no? Que son tan importantes porque estamos rescatando las diferencias, pero también tenemos que hacerlas, crear una consensualidad. No que haya una sola visión de nuevo como quería Occidente, que hayan muchas, pero necesitamos hacer fuerzas juntos para, para que nuestra reunión emocional, cultural, social, tenga también fuerza política. Ante los tiempos de caos geopolítico en el que estamos viviendo, esto es muy importante, que los pueblos puedan coordinarse, que encontremos nuevas maneras globales, como ahora mismo entre tú y yo, entre el Abrapso y MPL, etcétera, estamos encontrando formas de conversar a través de las fronteras, ¿no? ¿Y cómo llegamos entonces a las consecuencias? Eso es lo importante, cómo llegamos a las consecuencias pragmáticas de que no sea solo un diálogo, que además no puede ser solo diálogos entre psicólogos, tienen que encontrar las formas de que sean diálogos entre pueblos, incluso quizás con herramientas tan antiguas como las cartas, conversar juntos en asamblea, escribir algo juntos, compartirlo, volver a conversarlo juntos, etcétera. Estoy imaginando, ¿no? Entonces,
pienso que así como Enrique Dussel, pensador, filósofo de la liberación y pensador de colonial, fala da transmodernidade, ¿no? Él habla de la transmodernidad, no como, solo como un proyecto de algo que va a ir más allá de la modernidad, sino que es lo que ha estado subsistiendo en las periferias del sistema, en esa exterioridad del sistema, que nunca logró ser aniquilada. Y que ahí está en el fondo esa memoria ancestral, original, humana, total, ¿no? Perviviendo con sus distintas formas en que fue conservándose a lo largo de no cientos, sino miles de años, ¿no? Incluso millones en el caso del origen del humano. Entonces, ahí hay algo que es fundamental, de que logremos nuevas salidas. Nosotros en nuestro movimiento insistimos en que lo fundamental siempre va a ser la autonomía, la autogestión, la comunidad, los territorios, pero que si uno no hace que ellos confluyan entre las distintas fuerzas, estamos perdidos. Entonces uno no puede hacer islas y aislarse, ¿eh? Como vamos a superar el capitalismo haciendo una comunidad cerrada. No, eso no va a pasar. Entonces tú necesitas, porque el capitalismo lo que hace llega es que después te aplasta nomás, te sube el precio de la tierra, te la quita, lo que sea. Entonces, esta lucha que hacemos nosotros, sin el Estado, que es lo fundamental, contra el Estado, una lucha antisistémica que lucha, ¿cierto?, por distribuir el poder del Estado, pero también atreviéndose a disputar el poder del Estado. Hay que sacar a Bolsonaro, a esa bosta inmunda, hay que sacarlo del Estado. Hay que sacar a todos los diputados, a todos los senadores que están ahí simplemente ganando dinero a costa de la vida de nuestros pueblos. Entonces, tenemos que tener un estómago firme, ¿cierto? Como se dice en Chile, tener un estómago duro para poder resistir el meterse en esa política. Es una cosa sin duda corrupta y corruptora también. Pero si nosotros tenemos por delante una espiritualidad politizada, una política espiritualizada, podemos hacerlo, podemos entrar, estamos ya en las entrañas del monstruo. Nadie está afuera de este sistema patriarcal, capitalista, colonial. Si estamos en las entrañas de él, bueno, entremos hasta el corazón y seamos como un virus. Ahora, un virus destructor del sistema, un virus antisistémico, un virus transmoderno, un virus descolonial, descapitalizante, descolonializante. Entonces yo pienso que en ese gran escenario, este sistema mundo se está fragmentando, ya sea que surjan dos sistemas mundo o exista uno grande y varios pequeños, en fin, pero el mismo como existía ya prácticamente se está muriendo. Muy bien, muy bien. Seguro tenemos mucho que hablar aún, tenemos mucho que estreitar la relación entre el Abrapso y el movimiento de pobladores, de la psicología de la popular, de la liberación, descolonial, anticolonial, decolonial, de los pueblos, desde abajo, todo eso, ese multipalabras también, porque eso de cerrar las cosas en un concepto solamente o en una palabrita, que van ahí todos los después peleando para decir qué es esa palabrita. Y ahí pronto, es el virus de la palabrita también es un problema. Entonces, Ignacio, me parece que el tema de autogestión, el tema de la espiritualidad politizada, de la politización del espíritu, todo eso me parece temas que se quedan en abierto, para decir de dos, ¿no? Que empezamos a hablar acá. Te agradezco mucho. Me parece que es una estrella muy interesante de este programa. No sé qué nombre va a tener, de Núcleo Abrapso, del Abrapso en Movimiento. Esa es nuestra propuesta, estar conversando siempre con psicólogas, psicólogos y otros luchadores sociales desde una perspectiva psicosocial, mas mucho bien señalado por su modo de ser, no tanto por algo que te ha hablado, pero por su modo de ser, por un psicosocial, por una mirada que nos esté separada del mundo, ¿no? Que la mirada, que la dimensión subjetiva esté involucrada en la lucha de los pueblos, en las formas de organización, en la realidad misma, como se da, en sus desafíos. Entonces, agradezco mucho su esfuerzo de estar aquí con nosotros. Seguimos en contacto, hermano. Un gran abrazo y fuerza. Seguimos juntos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Mira, no quisiera terminar sin antes
mandar una señal fuerte de apoyo a Venezuela, que en estos momentos está haciendo ya lo que hablábamos de la intervención, una suprema intervención, ¿cierto?, por parte del imperialismo en general y de Estados Unidos en particular, que están llegando ya a las fronteras de Venezuela con sus militares, con sus armas, expresarle un sentido y profundo sentido de solidaridad, ¿cierto?, al pueblo venezolano, al gobierno popular también, que está batallando ahora contra todo, contra el bloqueo económico y contra los militares. Que nunca se nos olvide, ¿cierto?, esta solidaridad entre pueblos y que sigamos para adelante. Hoy día justamente se cumple un aniversario más de la muerte de Zapata, pero como dice el dicho, Zapata este, Zapata vive y la lucha sigue. Así que ahí, como se llama, les mando un grande abrazo a todas las compañeras y compañeros de Brasil y pues nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias, compañero. Un abrazo.